Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. El Señor Jesús, usted recordará que un día se acercaron delante de él los discípulos y pues inverosímilmente diría uno, pues son los discípulos del Señor Jesús. Se le acercan y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y de la misma manera, dice el Señor, pues les empezó a enseñar la oración, lo que nosotros conocemos como la oración regular, ¿verdad? El Padre Nuestro, que alguna vez nos lo enseñaron hace mucho tiempo atrás. Padre nuestro que estás en los cielos, usted y yo lo conocemos. Y de la misma manera hemos aprendido acerca, por ejemplo, de las tres dispensaciones de la manifestación de Dios: la dispensación como Padre, la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. Y encontramos nosotros, amado hermano, acá en el libro de Números, capítulo 6, versículo 22, que también el Padre de la Gloria, es decir, el Padre Eterno, da instrucciones a Moisés. Una instrucción que vemos denotada aquí en el libro de Números 6, 22, 27. Quiero leérsela. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis. Y viene la instrucción también el Padre, de la misma manera que el Señor Jesús dio instrucción a sus discípulos de cómo orar delante de él. Viene el Padre y también instala, mire acá, la forma correcta y la instrucción a los sacerdotes. Esta es una orden al sacerdote. Tome nota, esta no es una orden al pueblo. Esta es una orden sacerdotal. Y dice en el versículo 24, le puse ahí algunos colores, pues eso que está en color azul, el Señor, es importante que lo entendamos. Por eso es que me quise tomar este tiempo. Mire, la oración sacerdotal es bien sencilla. Y aquí lo dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Ahí terminó la oración sacerdotal. Entonces es un acto como tal vez físicamente muy escueto, muy sencillo, pero que tiene un impacto en las atmósferas espirituales tremendas. Y por eso me era necesario poderte traer esa enseñanza, porque pues esa bendición es la que hoy el Señor, de la misma manera que envió a Moisés, me ha enviado a trasladar al pueblo de Dios en esta preciosa mañana. Cuando nosotros vemos esto, vemos que las palabras Dios se las entrega a Moisés y a Aarón, es decir, a los sacerdotes. La palabra en hebreo es la palabra Kohanim, es decir, esta es una instrucción sacerdotal. Ahora tome nota también cómo esto puede ser llevado a la dimensión del hogar. Pues todos los varones y varonas bajo el orden de Melquisedec, ya no hay ninguna excepción de orden sacerdotal, sino que dice la Biblia que todos hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Entonces esta es una instrucción que perfectamente papá en el hogar la puede tomar e instalarla sobre su familia, y en el entendido de aquellos hogares que por alguna situación de la vida esté sola la hermana o esté solo el hermano, lo puede instalar en el mismo orden, porque en el orden de Melquisedec la mujer es sacerdote. Algún día lo vamos a volver a explicar. Entonces esta no es una instrucción para cualquiera. Esta es una instrucción que debe de instalar el ministro, el cual tú reconoces como tu pastor. Como bien había dicho el hermano Sergito, yo no sé si tú escuchas a un predicador, para aquellos
que nos ven por televisión o por redes, si tú estás escuchando al predicador, o estás escuchando al pastor, o estás escuchando al gordito ese que como grita, o tal vez estás escuchando al padre de tu alma, dependiendo en la dimensión, ¿verdad? Así es lo que tú recibes. Entonces esto es una instrucción de parte de Dios hacia Moisés y Aarón, es decir, una instrucción sacerdotal para poder llevar esa bendición al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que tú y yo hemos sido constituidos en un Israel espiritual. Entonces, de esa misma manera, mire lo que le decía anteriormente, en Mateo capítulo 6, versículo del 9 en adelante, vemos la instalación del Padre Nuestro. Esa es una manera a través de la cual el Señor Jesús enseña a sus discípulos. De esa misma manera el Padre le enseñó a sus discípulos, por así llamarle, a Moisés y a Aarón, para poder bendecir al pueblo de Dios. Y esa era una necesidad en mi corazón cuando el Señor me dijo: en el primer servicio del año los vas a bendecir. Entendemos que este es un año de retribución, un año de bendición de parte de Dios, pero necesitamos continuar con la bendición de Dios en nuestro corazón cada día. Palabras claves por las cuales le marqué en color azul la palabra el Señor, y le coloqué también en color verde la palabra rostro. ¿Por qué? Porque en la oración se repiten 2 veces la palabra rostro. El Señor es la deidad, es el señorío de nuestro amado Señor. Esa es la fuente de la bendición. Tú no puedes salir diciendo: hoy de esta casa el pastor nos bendijo. Tú tienes que salir de la casa diciendo: Dios me bendijo a través de un vaso llamado pastor. Evidentemente el vaso va a estar intrínseco, pero una de las razones primarias por las cuales dice que el Señor haga resplandecer es porque cuando la palabra rostro aparece, amado hermano, esa palabra rostro en el original hebreo es la palabra panim. Tome nota. Y esa palabra significa, mire, delante de, enfrente, a la vista. Significa encuentro, mire qué interesante, pero sobre todo significa presencia. Entonces, lo primero que tenemos que entender hoy, previo a la instalación de la bendición sacerdotal, que ese es un acto que realiza únicamente el sacerdote. De ahí es que le decía: todos hemos sido constituidos reyes y sacerdotes. Entonces, dentro de esa perspectiva, el papá en el hogar puede instalar la bendición desde la perspectiva que es el sacerdote de casa. Pero eclesialmente eso ha sido delegado directamente a aquellos que presiden una congregación. Entiéndase: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, quien presida la congregación. Ahora, esa palabra rostro, como le digo, significa presencia. Entonces, una de las cosas primarias que tenemos que entender es que la bendición sacerdotal, aunque es liberada a través de la voz de un ministro, es la bendición que viene de la fuente de provisión, que es el rostro de Dios. Porque el rostro de Dios, bajo ese contexto, nos habla de la presencia de Dios. Entonces, al momento de la oración, al momento de la instalación de la bendición sacerdotal, tenemos que entender que esa bendición viene como producto de estar en la presencia del Señor. No sé si me estoy dando a entender ahí, amado hermano. Entonces, la bendición sacerdotal, promulgada por la voz de un ministro, fuente de donde viene, es la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra rostro, que el Señor haga resplandecer su gloria, su rostro sobre ti, nos está hablando que el Señor coloque su presencia sobre tu vida. Tome nota cómo va avanzando esto, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué es una bendición? Porque me gustaría, si pudiéramos tener, por favor, listos algún micrófono ahí. Quisiera hacerlo esto un poquito más abierto. ¿Qué es bendición? ¿Alguien me puede levantar su mano, por favor, e indicarme? Gracias, hijo. ¿Qué es bendición? ¿Qué es bendición, hijo? Perdón, no te había visto, perdón. Una añadidura dada por Dios. Eso dice el hermano que es bendición. ¿Alguien más? Perdón, ahorita misericordia. Ok, misericordia. Johanita, hija. Una de las bendiciones más grandes es haber conocido al Señor Jesús. Una cosa es haber conocido, es de las bendiciones más grandes.
Ahí atrás están levantando la mano también, por favor. Y con esa vamos a ver. Gracias, pastor. Quiere decir el bien. Decir sobre el bien. Alguien. Ajá. Ok. ¿Alguien más? Es una acción de bendecir, dice la hermana. Ok. Tome nota de lo siguiente, porque es aquí donde esto empieza a tomar ya un sentido un poco diferente. En español, nuestra lengua, la palabra bendecir significa bien decir. Es decir, cuando alguien bendice, lo que está soltando de sus labios es una palabra buena, es decir, un bien decir. Al contrario de cuando alguien lanza una maldición, es un mal decir. Entonces, en español significa bien decir, pero cuando nosotros examinamos el lenguaje hebreo, el concepto de la bendición es bien diferente. La palabra hebrea que traduce bendición es la palabra baraj. Y contrario al bien decir que nosotros conocemos en nuestro lenguaje en español, esa palabra baraj, si usted la busca en el diccionario o en la concordancia, encuentra que baraj significa arrodillarse. Mire, baraj significa acto de adoración. Al contrario de un bien decir, que no lo descartamos dentro de nuestro lenguaje, lo que originalmente está diciendo la Biblia cuando habla de la bendición, nos habla de un saludo en acto de adoración. No es nada más un bien decir, sino que es un acto de adoración delante de Dios. Ahora, cuando nosotros vemos que esa oración de bendición sacerdotal está compuesta por 4 grandes dicciones o 4 grandes segmentos. La bendición sacerdotal está compuesta por 4 segmentos de bendición. Número 1, lo leímos inicialmente: el Señor te bendiga. Cuando vamos y vemos esto, vemos que la bendición sacerdotal comienza con lo mejor, con lo supremo. Lo que es, tú tienes que entender que la bendición, que toda dádiva, dice la palabra, y todo don perfecto, desciende ¿de quién? Del Padre de las luces. Eso dice la Biblia. Entonces, cuando la oración inicia con el Señor te bendiga, lo primero que le está dando a enseñar al pueblo de Dios es que todo lo bueno y toda bendición tiene un origen. Tú tienes que saber que cuando tu padre o tu madre te bendicen, esa bendición tiene una fuente a través de una línea de autoridad dada por Dios. Es decir, tú eres padre, tú eres madre porque Dios te bendijo y te dio el fruto en un vientre. Los hijos deben de entender que toda la bendición que tiene un origen. Todo lo que tú y yo tenemos tiene un origen, y eso es lo que intenta instalar primariamente la oración sacerdotal o la bendición sacerdotal. Que el pueblo entienda que el Señor es el que bendice. El Señor es el portador y la fuente como consecuencia de un acto que nosotros presentamos de Él, que es un acto de adoración. Es decir, lo primero que tenemos que entender es que para encontrar la bendición de Dios, primariamente, una de las cosas primarias e importantes en su vida y en la mía es buscar continuamente la presencia de Dios. Es decir, alejados de la dimensión de la presencia de Dios, podrá haber bendición, mas no puede ser llevada a ti. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios tiene una fuente, y esa fuente es Dios mismo. Primariamente, que el pastor me bendiga, no. Que Dios me bendiga a través de quién, de los delegados de parte de Dios, porque la instrucción es de Dios a Moisés. Moisés figura, amado hermano, del ministerio profético, del ministerio apostólico, y Aarón figura del ministerio profético, es decir, fundamentados pues sobre la doctrina de apóstoles y profetas. Es decir, esta enseñanza perfectamente podría encajar como una esencia doctrinal del Antiguo Testamento. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Entonces, ¿de quién desciende la bendición? De Dios.
¿Quién es el portador de mi bendición? Dios. ¿Quién ha de constituirse en la fuente de todas las bendiciones que a lo largo de mi vida voy a recibir? Si tú entiendes y comprendes, el Señor te bendiga. Lo que Dios está diciendo es: toda fuente de bendición soy yo. No es el hombre, pero es que el que oró por mí es el pastor. El pastor es instrumento, pero la fuente, diga conmigo, la fuente de mi bendición es el rostro de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Segunda instrucción: el Señor te guarde. ¿Por qué es importante entender esta disección de cada una de las facetas de la bendición sacerdotal? Tome nota. Posteriormente a la instalación y al reconocimiento de la bendición, cuya fuente es Dios, viene un segundo evento que el Señor decide instalar como parte del orden en la oración. Esa palabra guardar primero instala que el Señor instale bendición sobre tu vida, Kevin, pero inmediatamente después de la instalación de la bendición, Dios mismo da una segunda instrucción. Y esa segunda instrucción es que el Señor te guarde. ¿Quién dijimos que era la fuente de la bendición? El Padre de la gloria. Pero después de esto se instala una segunda palabra hebrea, que es la palabra shamar. Y esa palabra shamar, es decir, cuando el Señor te guarde, que el Señor te shamar, lo que está diciendo en el original es que Dios, que el Señor ponga un cerco de espinas. Eso significa la palabra shamar en el original. Que el Señor ponga un cerco de espinas alrededor de aquella provisión de bendición, que yo no sé cuál es la que tú estás anhelando en tu corazón. Pero este es un año de retribución, dice la palabra del Señor a través de la voz de nuestro amado apóstol. Entonces la pregunta del millón viene a ser entonces alrededor de qué va el Señor a instalar ese cerco de espinas. Primero instala la bendición, establece la fuente de la bendición, para que usted no salga a decir: no, es que es como el pastor oró por mí, me va a ir bien. No. A usted le va a ir bien porque Dios quiere. La gente puede desear mucho mal, pero se hace lo que el Señor dice. Eso es algo que tenemos que aprender como pueblo de Dios. Entonces, después de la fuente de la provisión, el Señor envía un cercado. Miren, ¿por qué necesitamos cerco alrededor? Porque después de dar la bendición quiere que la mantengamos y la sostengamos, no que la pierdas. Es decir, Dios no quiere, o Él no está interesado en bendecirte un par de días. Él está interesado en que tu bendición permanezca contigo el resto de tus días. Porque Dios no es un Dios puchitero, no es un Dios de momento. Cuando Él decide darte bendición, te da una bendición que es una bendición grande y suficiente para que nos dure el resto de nuestras vidas, amado hermano. Entonces, ¿cuál es el interés del Señor con el guardar? Mire, nosotros regularmente pedimos a Dios protección, o le decimos: Señor, guárdame, cúbreme, cuando estamos atravesando un momento de adversidad. Es decir, pedimos la protección. Nosotros pedimos protección de Dios cuando estamos atravesando momentos álgidos, cuando estamos atravesando momentos difíciles. Dios piensa diferente. Bueno, no en balde dice la Biblia que los pensamientos del hombre no son los mismos pensamientos de Dios. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Eso declara el Señor en su palabra. Ahora, cuando Dios te da la bendición, inmediatamente está interesado. Por eso es que la bendición sacerdotal lleva ese orden. Él está interesado que la bendición que te voy a entregar hoy pongan cerco de ángeles a resguardar la integridad, para que esa bendición, escucha bien, te dure toda tu vida. No un ratito, no un momento, no te va a dar un alegrón. No, Él está interesado en que esa bendición que está enviando hoy para ti, para tu familia, para los tuyos, te dure todo el resto de tu vida terrena, hasta que lleguemos de vuelta a la casa del Padre. Esa palabra shamar, mire, el Señor shamar, el Señor te guarde. Esa palabra en el diccionario Strong encuentra usted muchas acepciones.
Ahí arriba dice, mire, cercar alrededor. ¿Se da cuenta? ¿De dónde sacó eso el pastor? Ahí arriba dice, diccionario Strong, numeral H8104, cercar con espinas. El Señor está interesado que dentro de esta oración, posteriormente a la instalación de la bendición, el Señor envíe a resguardar y a cubrir esa bendición para que nada ni nadie te los quite, pero no hasta que ocurra el problema, no hasta que viene la prueba, sino que desde el inicio de la instalación el Señor desea que esa bendición permanezca sobre tu vida y sobre los tuyos. Guardar, proteger, atesorar. Mira qué interesante, aparece también la palabra centinela. Aquí en esta línea, mire la tercera, centinela. Cuidar, preservar, vigilante. Es decir, el Señor instala la bendición e inmediatamente de instalada la bendición te lo lleva a zona segura, para que cerco de ángeles resguarden y cubran la bendición que hoy Dios te va a entregar, amado hermano. Que no te sea quitada en el nombre de nadie, amado hermano, sino que en el nombre del Señor Jesús permanezca contigo y con tus generaciones. ¿Cuántos decimos amén a eso? Hoy vamos a instalar esta bendición, pero antes necesito que con el entendimiento nos vayamos. Entonces, cuando obedecemos, cuando hay obediencia, Dios resguarda. Corre y va de nuevo lo que Dios nos ha venido hablando a lo largo ya de varios años. Obediencia quiero y no sacrificio, porque la obediencia el Señor la tiene en mayor estima aún que tus ofrendas y tus diezmos. Entonces, de nada nos sirve ser ofrendantes y diezmadores si somos desobedientes. ¿Por qué? Porque el Señor tiene en gran estima la obediencia. Entonces tome nota, instala la bendición que viene por su nombre, por la esencia de Dios, e inmediatamente, porque esta es una instrucción de enseñanza del Padre a Moisés y a Aarón, a los sacerdotes, y esto le van a decir a los sacerdotes, y así se va a instalar, porque yo quiero que ellos sepan que su bendición, que esa retribución, que esa manifestación de mi gracia y mi bondad tiene una fuente, y esa fuente es mi rostro, soy yo, es mi presencia. Y una vez la tengas, Él mismo manda a resguardarla dentro de la oración. Tome nota entonces. Tercera acepción: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿De qué nos habla esto? Esa palabra, mire, y es que tan lindo cuando el Señor le enseña a uno a través de la palabra. Esa palabra o esa frase, resplandecer el rostro, es una figura idiomática, así se llama. Es una figura que se traslada a través del idioma, que se utiliza en hebreo. La palabra que traduce resplandecer es la palabra or, que literalmente habla de luz. Entonces, el Señor haga resplandecer tu luz. Una de las cosas que tenemos que comprender es que cuando el Señor estaba molesto, cuando el Señor estaba apartado de la presencia de un siervo, de un pueblo, una de las cosas que se veía ahí y que vemos en la palabra de Dios es que el Señor regularmente, cuando está molesto, esconde su rostro. Y nosotros vemos que acá, contrario a esconder su rostro, el Señor dice que hará resplandecer su rostro. No tu rostro. Él va a hacer resplandecer su rostro sobre ti. Si sacamos la analogía, es cuando Dios se enoja. Es algo más o menos así. Me molesto contigo y escondo mi rostro. Eso quiere decir, aquí hay problema. Hablando en términos de Dios y cualquiera de nosotros simples mortales. Por favor, no, esto no es dirigido ni nada por el estilo. Pero cuando el Señor esconde el rostro de la presencia de alguien, regularmente está mostrando que no está contento. Por eso es que cuando alguien se aparta de la presencia de Dios y el Señor esconde su rostro, ya las cosas no empiezan a ir tan bien como antes iban.
Y uno sabe que alguien está con el favor de Dios y Dios no esconde su rostro porque las cosas marchan bien en medio de la circunstancia. Perdón, pie de imprenta, Deuteronomio capítulo 31, versículo 16 al 18. Observe. Y el Señor dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar. Es decir, los dioses extranjeros van a absorber su corazón. De una vez se las estoy anticipando. Y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Versículo 17. Y se encenderá mi ira contra él en aquel día. Los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. ¿Por qué? Porque se habían dedicado a fornicar con los dioses extraños. Es decir, el Señor se molestó de la actitud y el resultado es: los abandonaré y esconderé mi rostro de ellos. Será consumido y muchos males y tribulaciones vendrán sobre él. Por lo que dirá en aquel día: no será porque mi Dios no está en medio de mí que me han alcanzado estos males. Pregunta, dejando pie de imprenta, ¿qué significa esconder el rostro? Pero ciertamente esconderé. Diga conmigo: esconderé. Esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que habrá hecho, pues se volverá, dice allá, a otros dioses con D pequeña. Entonces, cuando la palabra del Señor, cuando la bendición sacerdotal está diciendo: el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, lo que está diciendo que el Señor apruebe y bendiga la obra que tú estás llevando a cabo. De ahí es que cuando el rostro del Señor resplandece, cuando tú ves un hermano que está siendo muy bendecido, tú perfectamente le puedes decir: veo el rostro de Dios resplandecer sobre tu vida. ¿Qué significa eso? Usted no se va a imaginar una cara que tiene una lámpara con cara, ¿va? Sino lo que Dios está diciendo es: mi beneplácito, mi bendición. Como estoy contento, como estoy agradado, como me parece tu conducta, porque tu relación conmigo es íntima, porque me buscas en palabra, porque me buscas en oración, porque me buscas en la intimidad. Mi rostro, mi beneplácito, mi bendición va a resplandecer sobre ti. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Entonces, la fuente de la bendición es Dios. El resguardo de tu bendición es Dios. El beneplácito de Dios sobre aquellos que caminan conforme a su voluntad, conforme a sus preceptos, y no abandonan su corazón a dioses extraños. Es decir, a todo aquello que quite el lugar de Dios en tu corazón. Por eso era tan importante que hoy, en este primer servicio del 24, hermano, estuviéramos acá. ¿Por qué? Porque hoy Dios va a instalar esa bendición sacerdotal sobre nuestros hogares. Pero ciertamente esconderé mi rostro en aquel día. Es decir, que cuando alguien obra mal, hace mal, y que escuchen los que están en televisión, los enemigos de la fe, cuando obras mal, dice la Biblia que te va a ir mal. No al pueblo, a los enemigos de la fe. Que el Señor haga resplandecer su rostro. Mire lo que dijo David. David es una tipología de Cristo Jesús. Y mire lo que dice David en el Salmo 27:7. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste: buscad mi rostro, mi corazón te respondió. Santo el rostro de Dios, amado hermano. Tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. Es decir, Señor, por favor, hazme saber que tú y yo estamos bien. Hazme saber que aunque el mundo se desmorone, tú y yo, Señor, estamos bien.
Porque toda dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces. Y le dice: no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. De eso hay una alabanza, creo yo, ¿verdad? Porque aunque mi padre y mi madre, alguien lo ha abandonado, padre y madre, literalmente. Mire, aunque padre y madre me hayan abandonado, otra vez aparece la palabra Señor, la deidad de Dios operativa. El Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana. ¿Por qué? Es decir, llévame pianito, Señor, y que mi pie no resbale. ¿A causa de qué? De mis enemigos. Basado en estos versículos, entendemos que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti es la petición de un sacerdote guiado por Dios, que le dice: Padre de la gloria, por favor, que la relación entre tú y ellos, y la relación entre ellos y tú, que es diferente de aquí para allá que de allá para acá, sea el beneplácito de la relación en integridad que cada uno de nosotros tengamos que tener contigo. Entonces, cuando Dios esconde el rostro, lo que está diciendo es: te saliste de mi presencia. Y ahí es cuando uno sabe que le empieza a ir como chucho en la iglesia, hermano. Todo mundo que lo chucho, y todo mundo sacándolo, hermano. ¿Por qué? Porque Dios esconde el rostro. Y hoy la bendición sacerdotal, la petición del ministro dada por parte de Dios, es que el Señor haga resplandecer. ¿Sabe qué está pidiendo el ministro? Padre, que la intimidad de relación entre ellos y tú sea manifiesta. Mire, no es lo mismo un cristiano de atrio que un cristiano del lugar santísimo. Eso lo hemos aprendido a la luz de la palabra. Eso no es doctrina de hombre, eso es Biblia. No es lo mismo la relación de atrio que una relación del lugar santísimo. Aquel hombre y aquella mujer que habitan en el lugar santísimo saben que el rostro de Dios está constantemente resplandeciendo sobre ellos. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios reposa constantemente en cada cosa y en cada evento. Mire, usted no ha visto algunas veces, hermanos, que uno dice: yo no sé por qué a este hermano le va tan bien. A mí no me parece que le debiera de ir tan bien, pero no entiendo por qué le va tan bien. Es porque Dios resplandece su rostro sobre aquellos que honran su nombre en espíritu y en verdad. ¿Cuántos queremos bendición de Dios? ¿Cuántos anhelamos que el rostro de Dios resplandezca sobre nuestras vidas? El rostro resplandecido de Dios es el beneplácito de la presencia de Dios sobre tu vida y la vida de los que están contigo. Por eso es que lo que necesitamos es la bendición de Dios. Usted no necesita más que Dios esté feliz y contento. Y aunque usted ande en valle de sombra, usted sabe que Dios es el que le guarda y le cubre. Quiere decir que si esconder el rostro implica salirse de la presencia, resplandecer el rostro de Dios habla de una permanencia de su presencia en la vida de cada uno de nosotros. Mire cómo se traduce esa oración tan sencilla. Y el resultado de la bendición de estar en la presencia de Dios, que el rostro de Dios, mire, ¿cuál es el beneficio de que el rostro de Dios irradie sobre tu vida? Número uno, Dios está conmigo, es su beneplácito. Pero como resultado de ese resplandor de Dios sobre mi vida, yo empiezo a tomar ciertas condiciones y ciertas actitudes donde mi condición se empieza a manifestar como una no una refracción, porque la refracción rebota, sino como un instrumento, santo de la gloria, a través del cual la luz de Dios ilumina sobre tu vida y te empieza a hacer resplandecer y a trasladar la dimensión de la bendición de se convierte usted en bendición, pues.
El rostro de Dios ilumina sobre mi vida, y como consecuencia de que el rostro de Dios me ilumina, es decir, que Dios está conmigo, que el Señor me está dando su bendición, que el Señor me está dando su beneplácito, yo sufro una transformación y me convierto en una lámpara que ilumina y traslada la bendición de la luz de Dios a todos los que están en su entorno. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Si el rostro de Dios está resplandeciendo sobre ti, yo te garantizo que toda la gente que está a tu alrededor percibe esa bendición. Somos como elementos de refracción de la bendición de Dios, pues. Al hermano, mire, si yo cada vez que platico con usted, cada vez que nos reunimos con usted, mire mi vida, de veras, mire, hermano, no le digo pastor porque no solamente le pasa a los pastores, esto pasa dentro del pueblo. Cada vez que yo platico contigo, siempre salgo edificado. ¿Alguien alguna vez le ha dicho a alguien así aquí? Levánteme su mano si alguien le ha dicho a usted eso alguna vez. Cada vez que platico contigo, siempre Dios me habla. Levánteme su mano, ahí está. Usted es un elemento a través del cual la luz del Señor atraviesa e irradia de esa bendición. ¿Como consecuencia de qué? De que el rostro de Dios ilumina su vida. Quiere decir que nos vamos a constituir en bendición, no en portador de bendición. Usted se convierte en la bendición. Al hermano, mire, si usted no hubiera venido aquí, las cosas no hubieran salido así. Mire, yo necesitaba que de veras alguien me cambiara ese foco, hermano, y hasta que ustedes vinieron me lo cambiaron. Gloria, es una bendición. Cosas sencillas. ¿Habrá alguien que se siente feliz de tenerlo a usted en su entorno? Levánteme su mano si usted ha sabido de alguien que se siente feliz porque usted está en su entorno. Levánteme su mano. Quiere decir que usted está irradiando la luz de Dios. ¿Por qué? Porque el rostro de Dios resplandece sobre usted. ¿Por qué? Porque mira, ahorita le damos esa ofrenda de palmas al Rey. Porque si el rostro de Dios no estuviese resplandeciendo sobre ti, entonces el rostro de Dios estuviera escondido. Entonces tú no fueras de bendición para nadie. Entonces vamos a declarar a través de eso es lo que el Señor está declarando a través de esas 4 pequeñas frases, pero que tienen un impacto en el ámbito espiritual increíble. ¿Cuántos iluminamos? Como Moisés. Y al descender del monte, ¿de qué nos habla el monte? Iglesia, ¿qué nos habla el monte? De oración, de intimidad, de búsqueda, de esfuerzo para llegar a la presencia, como consecuencia de que eres un hombre de oración, que eres una mujer de oración, que eres un hombre de palabra, que eres una mujer de palabra, un hombre y una mujer que busca constantemente la presencia de Dios, aunque en medio de la batalla, aunque en medio de tu debilidad, dice la Biblia, procura presentarte delante de tu Señor como un obrero aprobado. Procura. Batalla, esfuérzate. Tal vez no ganes en la primera, pero procura, porque la bendición de Dios y el rostro de Dios ilumina sobre los que procuran agradar el corazón del Rey. Ahí va Moisés, mire, sacerdotes. Hace unos domingos les dije, hermano, suba al monte y pídale las tablas de la instrucción de Dios para su familia. ¿Cuántos subimos ya al monte? Y tenemos la instrucción para nuestras casas. La consecuencia de subir a traer la instrucción de Dios, dice la Biblia, y al descender del monte, de la intimidad, de la oración, de la búsqueda, dice la Biblia que no sabía que la piel de su rostro resplandecía. ¿Cómo usted sabe que un siervo habla con Dios? ¿Cómo tú sabes que una sierva habla con Dios? De ahí es que dice la Biblia que el pastor conoce el rostro. ¿Has escuchado esa escritura? ¿De quién? ¿Y usted alguna vez ha visto una oveja con cara? No, ¿verdad? Las ovejas no tienen cara. ¿O sí? Tienen las ovejas rostro. Quiere decir que no está hablando del pastor natural. El pastor, tu pastor, te mira el rostro y sabe si veniste triste, sabe si veniste cargado o cargada. Solo desde, ay, aquel vino peleando hoy, ve.
Ay, esta hermana solo entra así con carito de membrío y uno ya sabe la que le atravesó. ¿Por qué? Porque el rostro habla. ¿Quieres que te diga qué dice tu rostro? Más allá de esto, si estás bien con Dios o no. Porque si el rostro de Dios no ilumina sobre tu vida, quiere decir muy probablemente, yo no estoy condenando a nadie. Y si alguien se identifica, pues pasa al altar y se va de borrón y cuenta nueva. Así de bueno es nuestro Dios. Vete y no lo hagas más, le dijeron a aquella que fue encontrada en el acto, nada más. No le empezó a seguir la bitácora y quiero ver qué haces, cuando lo hiciste, cómo lo hiciste. No. ¿Dónde están? Vete y no lo hagas más. Lo que yo necesito, Jesús hablando, un cambio en tu vida, no más. Pero tú sabes que alguien está bien con Dios porque su rostro lo dice. Hermano que viene con las ganas de meterse con Dios, viene alegre, contento, sonríe, te regala un dulce al hermano, un dulce a la hermana. Ay, aquí está, ay, hermano, qué bueno haberlo visto hoy. No, el que viene con el rostro contrario, hermano, entra así, mire. Y hasta así pasa, ¿ve? Perdón, mija. Ya casi que la llevo hasta allá atrás, ¿verdad? ¿Cuántos declaramos que el rostro de Dios irradia sobre nosotros? Cuando tú digas el rostro de Dios me está iluminando, tienes la bendición de Dios sobre tu vida. Procura que nunca el Señor aparte su rostro de ti, porque el día que Él aparte su rostro de ti es porque de alguna manera Él no está contento con lo que estás haciendo. 4 frases y mire todo lo que nos quiere enseñar Dios. Quiere decir que el rostro resplandece por comunión. Cargado, cargada, enojado, molesto, empurrado. ¿Me entiende? Mateo 5:16, para los enemigos de la fe que dirán eso lo dice el antiguo, no el nuevo. Aquí está también en el nuevo, miren. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones. Mire cómo se irradia luz, buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre. ¿Cómo yo sé que mi rostro está irradiando la luz de Dios, amado hermano? Porque tengo buenas acciones y porque de alguna manera mis actos glorifican el nombre de Dios. ¿Cuántos consideramos hoy que tenemos el rostro del Padre de las misericordias irradiando sobre nuestras vidas? Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Esa va a ser nuestra oración. Y mire, 4, y tenga de ti misericordia. Esa palabra misericordia es la palabra Hanán en hebreo. Mire lo tremendo de esto, porque con el bien decir entendimos que bendecir no es lo que nosotros sabemos en español. Para nosotros bendecir es hablar bien. Para Dios es intimidad de postrarse en adoración. Ahora note lo que es acá la parte de la misericordia. Y tenga de ti, eso es lo que se está declarando en un amplio espectro, con 4 frases sencillas que hoy vamos a entregar de parte de Dios, pero que, hermano, son la pura esencia. Son la pura esencia. Así como cuando vino el hijo del profeta, me dijo: mire, le voy a vender un aceite, me dijo, pero este aceite no está cuarteado. De los que vendían, que vale la pena hacer notar que lo hacen para el sostenimiento de su ministerio. Por si alguien tenía una idea equivocada del profeta, ellos prefieren invertirse en su trabajo que andarle pidiendo dinero a la gente, lo cual es lo correcto, porque un profeta no tiene que andarle pidiendo dinero a nadie. Pero ese es otro tema. La Biblia nos habla de diferentes tipos de misericordia. La que hoy vamos a hablar es de la misericordia Hanán. Esa misericordia Hanán nos habla una vez más de inclinarse, solo que aquí dice inclinarse en bondad, reconociendo a uno inferior. Es decir, párate, Kevin, por favor. Si yo veo a Kevin hacia abajo, para poderme colocar delante de él
en una dimensión de misericordia, así opera Dios, significa doblarse o inclinarse en bondad. Dios se rebaja. Por eso dice la Biblia, gracias mi hijo, que el Señor Jesús no tuvo a lo sumo ser Dios, sino que tomando, sí, parafraseando, sino que tomando forma de hombre, es decir, rebajándose a calidad de hombre, siendo él Dios. Aquí nos habla de un inclinarse hacia la bondad inferior, es decir, cuando hablo tenga de ti misericordia, está hablando de mover un favor de Dios que está en las alturas, bajando a tu nivel para entregarte una bendición. Este tipo de misericordia, tenemos que regresar a estudiar qué es la misericordia, qué es el amor a las miserias de alguien. Cuando el Señor tiene misericordia de ti, es porque Él de alguna manera se extiende en amor a pesar de tu bajeza. A pesar de mi bajeza, Dios extiende misericordia. Esa misericordia, bajo este contexto, se conoce como gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esto es un favor inmerecido, que solamente por la bondad y el favor de Dios, el Señor obra por ti y por mí. Quiere decir que Dios se inclina a favor de cada uno de nosotros con bondad. Y de alguna forma, mire, porque alguien estará pensando hoy aquí, el pastor, ¿por qué no sabe cómo ando yo caminando y hoy va a instalar bendición? No, a mí no me interesa cómo tú andes, porque a mí lo que me interesa es que Dios tiene bondad y gracia sobre tu vida y sobre la mía primeramente. Y que no es por tus obras, sino que es por su gracia y por su bondad. Cuando el Señor ama tus debilidades, y no le digo que las ame porque las quiere, sino porque las cubre por amor. Esas debilidades que tú tienes, esas debilidades que todos tenemos, el Señor por gracia y por bondad te ve, las cubre por amor y las borra. Por eso dice la Biblia que el Señor, amado hermano, cuando perdona un pecado, lo olvida, lo echa al fondo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Entonces, cuando el Señor muestra esa dimensión de misericordia, lo que está mostrando es su grandeza a pesar de cada una de nuestras debilidades. Es decir, es en su gracia, en su misericordia y en su amor que Dios va a responder la petición hoy de un ministro instalando esa oración, amado hermano, porque Él reconoce que nosotros somos débiles, somos necesitados, y si no es por gracia, por bondad y por misericordia, tú y yo no podríamos estar hoy en este lugar ni siquiera sentados, amado hermano. El Señor alce su rostro sobre ti. Y esto nos habla de humillación. Que el Señor alce su rostro sobre ti nos habla acerca de una persona que se levanta delante de su rey con una petición. Y el Señor alce su rostro sobre ti. Mire, aquí hay dos efectos. Otra vez ponte de pie, Kevin, si fueras tan amable. Por favor, esto nada más es un ejemplo. Esto solo es un, dígale a su hermano que está a la par, eso es un ejemplo nada más para los enemigos de la fe. Pídeme que te dé un poco de café, del que tengo ahí, mira. Acércate un poco más. Si tú quieres un favor mío, vas a tener que aprender a levantar tu rostro delante de mí. Vas a tener que aprender que tú eres menos que yo, Dios hablando. Por favor, quiero ser bien claro. Es que ahí el pastor viera que a todos los pone y los somete. Vas a tener que levantar y reconocer mi grandeza, y como consecuencia yo voy a alzar y voy a ver tu debilidad, voy a ver tu necesidad y voy a ver tu condición. Pero al alzar sus ojos delante de Dios, provoca que Dios incline su mirada también. Eso nos habla de una respuesta divina
ante una petición de un hijo que tiene la capacidad de llegar delante de su padre con confianza y decirle: Señor, haceme un favor, padre. Usted no va a llegar por casa, carro, sueldos, puntos. Por casa, carro, sueldos, puntos llegan los del atrio. Usted pida cosa espiritual, porque usted, declaramos en fe, usted es del lugar santísimo. Dame el carro 2024. No, hombre, hermano, tranquilo. Mejor pida que el Señor se lo lleve. Pues sí va. ¿O se quiere quedar con carro del año? Ay, esa respuesta, ese silencio me dijo mucho menos. Gracias, amigo. Pero cuando el rey atiende la causa, y eso es lo que estamos buscando a través del Señor, haga resplandecer su rostro sobre ti. Miren lo que dice Jeremías capítulo 3:12. Y me apuro porque tenemos todavía Santa Cena, Padre de la Gloria. Jeremías 3:12. Ve y proclama. O sea que si hay proclamas. No es eso lo que vengo a enseñar, pero entonces sí hay proclamas. ¿Y de dónde sacan la idea de que hay proclama profeta? Aquí está, Jeremías proclama. Sí existen, pero los enemigos de la fe lo niegan. ¿Por qué? Porque todavía no están metidos en la dimensión donde deban de entender, y que sea Dios en su misericordia que haga resplandecer su rostro y traiga la revelación. Pero ¿para qué se metió ahí, pastor? Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira, porque soy. Yo no sé cómo tú viniste hoy. Yo no sé cómo viniste hoy, pero a mí Dios me dijo que te bendijera. Que hagas con la bendición que Dios te dé, eso ya es algo entre tú y Él. Ahí yo ya no me meto. Pero aquí dice, miren, Jeremías: ve y proclama estas palabras al norte y diles: regresa, infiel Israel. Regresa, infiel Byron. Regresa, infiel María. Regresa, infiel, póngale el nombre que usted quiera. Pues no digo ninguno, porque si no van a decir que después le estoy predicando de usted y estamos fregados. No te miraré con ira, porque soy misericordioso. ¿Cuántos sabemos que tenemos un Dios que es conocido como el Padre de las misericordias? Él es el papá de todas las misericordias. Declara el Señor: no guardaré rencor. Es decir, inclina tu rostro a mí. Y Dios del otro lado está. Ya entendimos, ¿verdad? Aquí el que da la bendición soy yo. Dios hablando. Aquí el que da la bendición soy yo. Y tú tienes que reconocer que toda dádiva y don perfecto, todo lo bueno que te va a pasar en este año, tiene una fuente. Oh, pastor, mire, finalmente hoy sí me nombraron gerente general de la empresa, pastor. Después de 15 años peleando, pues el Señor hizo resplandecer su rostro sobre ti, mostrando misericordia. Al fin logré sacar esa clase que no podía en la universidad, pastor. Ya tenía 5 años en la U con ese curso y ahora lo apruebo. Dios hizo resplandecer su rostro sobre ti. Pastor, finalmente Dios me respondió con la petición de mi corazón. Dios mostró su rostro sobre ti. Ahora, aquí lo delicado es que el Señor esconde el rostro. Porque si el Señor esconde el rostro de ti, el lugar correcto para venir a preguntar es aquí, mire: Señor, ¿por qué es que tu rostro no resplandece sobre mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿O qué estoy haciendo incorrecto? O tan sencillamente, ¿qué es lo que no estoy haciendo? Porque tú tienes que recordar que la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. O sea que a veces dejar de hacer es pecado. No os dejéis de congregar. Hermanos, hoy veo muchos rostros aquí que, mire, los bendigo. Bueno, vamos a bendecirlos sacerdotalmente, pero no deje de congregarse. Por favor, se lo ruego en el nombre del Señor Jesús. No se aparezca una vez cada 2 meses. No se aparezca una semana sí, otra semana no. Perseverando hasta el día del Señor, amado hermano.
con esto quiero terminar. Por eso la Biblia dice en Números 6:27. Hoy vamos a invocar el nombre de Jehová, o el nombre de Dios. Así invocarán mi nombre, sacerdote, sobre los hijos de Israel, Israel espiritual. Y yo, Dios, los voy a bendecir. Así que del nombre del Señor Jesús, este es un momento adecuado e indicado, amado hermano, para que a través del nombre de nuestro amado Dios, las promesas en gloria que cada uno de nosotros ha presentado delante de Dios, conforme a sus riquezas en gloria, serán cumplidas en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Quiero rogar entonces, por favor, si se puede poner unos minutos en pie. Vamos a tomar la cena del Señor, para que posteriormente, haber sido limpiados a través de la sangre del Cordero de Dios, podamos recibir esa bendición sacerdotal, la cual el Padre de la gloria tiene destinada para todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Si podemos pasar, amados hermanos y hermanas, por favor, acá al frente. Gloria a Dios. Tenemos los elementos de la cena del Señor, y adicionalmente, cuando se sean entregados los elementos del pan y el vino, juntamente los hermanos te van a entregar otra bolsita. ¿Sabe qué me dijo el Señor? El tiempo se va a tornar tan difícil, Byron, me dijo, y de eso tengo que prepararle un mensaje. No lo he hecho, soy honesto, no lo he preparado, pero el Señor me estaba hablando acerca de este tiempo final y acerca de la importancia de la guianza por el Espíritu Santo. Porque me dijo el Señor, en este tiempo final, recuérdese que hay dos áreas de peligro: el amor de los muchos, entendemos que es el enfriamiento, y dice la Biblia que aún los escogidos pueden ser engañados. Esas son dos áreas de error: el enfriamiento, ¿y cuál dijimos que era el otro? El error de ser engañado. Pero solamente hay una zona segura. Esa es la palabra, una zona segura. Casuísticamente está ubicada dentro de la matriz que alguna vez estudiamos. La zona segura está ubicada en el lugar santísimo. Ahí no hay enfriamiento y ahí no hay engaño. Eso me dijo el Señor uno de estos días que estaba yo con él platicando. No orando, platicando, que es diferente, ¿va? Y me dijo, tienes que motivar al pueblo a ir a la dimensión de la zona segura, porque el espíritu de error se ha levantado, y solamente los que aprendan a estar en la zona segura del lugar santísimo van a ser guiados por mi espíritu. Entonces vamos a correr dos grandes peligros en este entorno. Por eso es que te motivo a ir a la zona segura. ¿Cuál es la zona segura? Tu relación con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu guía a toda verdad. Entonces, si tú juzgas las cosas por lo que ves y por lo que oyes, estás juzgando naturalmente, porque ver y oír son dos actos naturales. Tú ves por naturaleza y tú oyes por naturaleza. Pero dice la Biblia que el hombre espiritual no juzga las cosas por lo que ve ni por lo que oye. Zona segura, lugar santísimo, sino que juzga las cosas conforme al Espíritu. Y resulta ser que el único que guía a toda verdad, no a lo que se ve ni a lo que se oye, sino a toda verdad, es el Espíritu Santo. Entonces, aquel pueblo de Dios que no aprenda a tener una intimidad de relación con el Espíritu Santo va a correr peligro o de enfriarse o de que lo engañen.
Y me dijo, tienes que enseñar a mi pueblo a discernir las cosas por el Espíritu, para que cuando yo diga, es una verdad. Pero mientras el Espíritu no te lo diga, no corras el peligro del enfriamiento o del engaño. Yo clamo a Dios que el Espíritu Santo repose sobre tu vida de una manera superlativa, para que cuando tú veas las cosas, al primero que debas de acudir sea el Santo Espíritu de Dios. Y Él no te va a guiar a la mentira, ni te va a guiar al error, porque el Espíritu Santo guía a toda verdad. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, presentó Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga.